Bueno, ¿se me oye bien? Sí. Vale. Pues buenas a todos. Primero quería agradecer a Saldaña y a Squin que me brindan la oportunidad de hablar, porque además es importante para mí, porque mi primer congreso además fue la edición anterior de Entre dos Aguas. Entonces, que me han brindado la oportunidad de hablar, pues en verdad me hace ilusión. O sea que pues he aprovechado la posibilidad y me he metido en este fregado que bueno, me pareció interesante y creo que puede aportar ciertas cosas. En general, pues voy a estructurar la ponencia, primero dando una introducción y hablando un poco de las coordenadas de la ruptura que propuso Horacero, dando primero un contexto histórico y poético, acotando un poquillo el movimiento, si que se puede, y luego hablaré un poco de la perspectiva que seguiría en adelante, y luego entraría ya con el núcleo de la ponencia, que sería, me centraría en la destrucción y en la creación, que para mí son dos pilares fundamentales de la creación poética del movimiento. La destrucción la trataré en su vertiente individual y su vertiente social, y la creación, pues hablaré de esa búsqueda del hombre vivo, esa búsqueda de una nueva poesía, y en general daré como unas breves pautas sobre la mayor aportación que se ha dicho sobre Horacero, que es el poema integral. Antes de nada quería agradecer a Diego, que está por ahí, por la ayuda que me ha prestado, porque muchas de estas cosas al final sin, estamos en el otro lado del océano, en el otro lado del charco, ¿no? Y reconstruirlas cuesta bastante. Entonces, pues eso. Sin más dilación comienzo señalando que realmente el término ruptura es bastante resbaladizo. Y por eso, en ese sentido, hay que tener en cuenta las palabras de Octavio Paz, que señalaba que para medir una ruptura hay que tener en cuenta su doble carga explosiva. Es decir, se deben examinar las rupturas en tanto potencia de algo diferente y en tanto negación del pasado. En este caso concreto, no solo es una negación del pasado, también es una negación de ciertos aspectos del presente, porque el movimiento Horacero es un movimiento altamente comprometido políticamente y muy enraizado en la historia. Por ello, voy a dar algunas pautas históricas súper breves. Básicamente señalaré que Horacero se introduce en la primera etapa del gobierno de Juan Velasco Alvarado, que es una etapa optimista, es una etapa donde parece que las cosas van a empezar a cambiar, porque el movimiento de Velasco Alvarado, y cito a Salazar Solano, tenía en pretensión la horizontalidad de la sociedad peruana, por primera vez. Entonces se presentó como movimiento, su gabinete se presentó como nacionalista y humanista, y empezó a llevar medidas en contra de la oligarquía, como por ejemplo la medida agraria, la reforma agraria, perdón, y eso es un aspecto que condiciona mucho a los poetas y les hace pues tomar partido, tanto a favor o en contra, y influye mucho en la politización de la literatura. Además hay que tener en cuenta elementos básicos internacionales de los años 70, como la Revolución Cubana, la aparición del grupo de países no alineados, la revuelta estudiantil, la revolución sexual, en fin, que los 70 eran estaban muy movidos, era un contexto muy movido. Por ello, ese contexto surgen varios grupos en la poesía, como Hora Cero y Estación Reunida, que son tan afines, están tan marcados por la historia y tienen tantas pautas comunes que se llega a decir en el momento que se vislumbra una posible unificación, que no se da porque los poetas también andan mucho a gresca normalmente, pero en todo caso es significativo. La acotación para ello, un poco para centrarnos más en Hora Cero, voy a acotar un poco el movimiento, muy básicamente porque realmente es un movimiento muy variado y muy amplio. El término grupo es un poco cuestionable a veces, pero en este caso sí que se ha visto, en el primer Hora Cero se suele delimitar con bastante claridad, porque surge a raíz de un manifiesto en 1970 que se llama Palabras Urgentes, y digamos que se pararía en el 73 por básicamente el distanciamiento espacial e ideológico de sus fundadores, según Salazar Solano, es decir, entre Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel. Se para hasta el 77 y en el 77 vuelve Hora Cero con más fuerza, con nuevos manifiestos y se expande por el resto del país. Entonces ya esta delimitación del segundo Hora Cero es muy cuestionable porque hay gente que considera que Hora Cero sigue viva, gente que considera que no. Es muy difícil porque surgen muchas propuestas poéticas, entonces es muy difícil delimitarla. Básicamente, volviendo al hilo de la historia, se ha dicho en muchas ocasiones que una de las pautas claves de la posmodernidad es que se caracteriza por su sentido y conciencia ante la inevitabilidad del ser histórico. Y Horacio heredará esto y también un sentido hipervital vanguardista. Es decir, mezclará estas dos cosas
y se propondrá en numerosos casos, pues bueno, se propondrá de hecho en el manifiesto fundacional, generar una corriente de vanguardia a la altura de los acontecimientos de la época y una corriente de vanguardia que verdaderamente, si hacemos una perspectiva comparada de Latinoamérica, se encuadra dentro de las corrientes neovanguardistas que recorren Latinoamérica en los años 70, pues como por ejemplo con grupos como el Techo de la Ballena en Venezuela, CADA en Chile o el Nadaísmo en Colombia. También, básicamente, la perspectiva que voy a seguir será citar los ejemplos de estos 3 libros fundacionales, que se ha dicho en muchas ocasiones que son los libros más importantes, pero es un poco, me parece un poco sesgado decir eso, pero son libros que al final tienen una trascendencia bastante fuerte. Me he equivocado, no es 81, es 71, pero bueno. En todo caso me centraré en el primer hora cero, que va del 70 al 73, y del 71, en verdad. Y en ese hora cero yo he visto, leyendo los 3 libros, que realmente la matriz y la base de la que parte todo es una búsqueda de vitalidad que es muy típica de la vanguardia de los años 20, pero también en general del siglo XX en general. Entonces, esa vitalidad es lo que late debajo de pues, esa ansia de construir lo nuevo y destruir lo viejo. Se busca destruir lo viejo porque impide la verdadera vida, ¿no? Entonces, pues, un poco en ese sentido orientaré mi ponencia. Así que voy a comenzar ya y señalaré primero en la destrucción que la destrucción es el punto de partida, se busca eliminar lo anterior. Tanto es así que en el mismo manifiesto de palabras urgentes se dice: la medida de nuestra construcción está dada por la cantidad de escombros que podamos aniquilar. Es un afán destructivo, hay un afán destructivo, claro, no solo veremos que con tradiciones poéticas anteriores y también con elementos institucionales. Hay un poco una politización de la literatura. Y también hay una necesidad, esa politización habla de una necesidad de concretizar la revolución y se lucha contra elementos concretos de la realidad, entre los cuales pues hay una vertiente individual, entre la que me llama la atención la crítica al yo lírico anterior y la propuesta de una nueva relación entre artista, obra y mundo. Respecto al primer aspecto, cabe tener en cuenta que, pues, de nuevo, los manifiestos son clarificadores. He citado un manifiesto de Ramírez Ruiz que dice: la poesía sola no existe y si tiende hacia afuera es porque solo de esa manera se da la vida. Es decir, realmente la poesía no puede ser esa idea del poeta como en la Torre de Marfil, esa idea de la poesía alejada de la realidad, se critica fuertemente en el movimiento y se llega a decir cosas como, por ejemplo, se llega a constatar la urgencia de, en palabras de Ramírez Ruiz, decir adiós a la idiotez del romanticismo enervante, cierro cita. Es decir, un poco se critican herencias anteriores del yo poético y se busca la fusión con el otro. De ahí los versos que he puesto, que dicen: y yo conmigo, yo sin mí, yo sin nadie, yo en otros. El otro, el otro es fundamental. En ese sentido, el poeta perderá su sentido como ente separado del mundo. Será sencillamente un portavoz de la otredad, una voz que parta de lo real colectivo utilizando una radicalización de lo coloquial. Por ello, el movimiento Hora Cero propone un nuevo vínculo entre artista, obra y mundo. Pretende unir el artista y su obra de manera inseparable, porque realmente para que una obra sea auténtica, y consideran estos artistas que para que una obra sea auténtica necesita precisa una unión entre artista y su obra, entre vida y obra. O sea, básicamente llegan a decir que el acto creador exige una inmolación de todos los días. Y a ese respecto, pues hay unos versos de Verástegui que he considerado significativos, que dicen: el corazón es mi palabra, y más que mi palabra soy yo ardiendo de noche sobre los corazones que aún no han conocido el amor, y están desesperados gimiendo, arrancándose los cabellos. Constatan un poco esa necesidad de unir artista y obra por un lado, y además se vuelcan hacia lo exterior viendo el contexto, ¿no? Hay muchos poemas que hablan de de realidades sociales, de hecho la mayoría pues dan un poco esas pautas, y hay como una especie de imaginario apocalíptico. O sea, hay veces que Pimentel habla como de infierno incluso, y también pues el del mismo Verástegui he puesto unos versos que dice: yo vi a hombres y mujeres vistiendo ropas y ideas vacías y la tristeza visitándolos en los manicomios. Está un poco esa tristeza, esa desolación social que resulta en una necesidad de que el artista trabaje, y de que el artista trabaje
unido a su obra para cambiar el mundo. El origen de todo al final es el deseo de cambio, un deseo que comienza primero por la casa y luego se va propagando hasta llegar a la calle. Primero se cambia la interioridad de las personas y cómo se relacionan con la poesía, y luego se lleva eso un poco al exterior y se busca una nueva manera de relacionarse, de crear nuevos vínculos sociales. También al hilo de esta vertiente social se destruye la crítica literaria. Hemos hablado estos días de crítica literaria. Además, ayer estaba revisando esto y me acordaba de Nacho porque verdaderamente se ceban muchísimo con la crítica anterior. De hecho, dicen que los críticos son escritores fracasados en otros géneros y gente que revela una ignorancia descomunal. Esta combinación tan maravillosa empuja, en palabras de Pimentel y Ramírez Ruiz, al silenciamiento, la confusión, la venganza política y la degradación perversa. Cierro cita. Se ceban y no dejan crítico vivo, básicamente. Y en la poesía, con los poetas anteriores pasa lo mismo. Dicen que la poesía en el Perú, después de Vallejo, solo ha sido un hábil remedio, trasplante de otras literaturas. No solo salvan a Vallejo, también salvan a otros poetas, pero en todo caso, esa crítica a lo anterior es tan fuerte que, por ejemplo, se llega a decir de la poesía social que la poesía mal denominada social fue practicada por una ruma de histéricos e insustanciales, perdidos en gritos, inconsecuentes y negada totalmente por sus formas de vida. Es decir, lo que se critica es la separación un poco entre artista y obra. Y ahí se puede entender de estas breves coordenadas de crítica a los poetas anteriores, que se salvan verdaderamente Vallejo y otros dos, y Nostroza o Carlos Erdenson entre ellos. Y ahí se puede entender mejor la guerra a las poéticas anteriores. Es decir, esa guerra a las formas poéticas que pretenden la búsqueda de un lenguaje latinoamericano. También hay que tener en cuenta que Estados Unidos en Latinoamérica, ya lo sabemos todos, ha colonizado culturalmente e históricamente siempre. Entonces esa búsqueda del lenguaje latinoamericano se ve en los 70 de manera clara, y por ello Verástegui afirma: ni tú ni yo creemos ya en las formas amables del poema, habitamos el infierno. En eso estamos claros, habitamos el infierno. Se busca crear una ruptura lingüística que al principio no se verá mucho, porque el movimiento emerge enfocándose un poco, creo, más en la forma que en el contenido, pero luego esa ruptura lingüística, creo que por lo que he podido leer, se irá consolidando ligeramente. Y en esa crítica a todo lo anterior, a los poetas, a la crítica y a las formas poéticas anteriores, a esa crítica en general y a esa destrucción de lo anterior se une también la crítica a las instituciones. Se postulan los poetas en una guerra contra lo establecido porque lo establecido es corrupto. Y hay una crítica tajante. Entonces, pues, por ejemplo, esto se encuadraría un poco en el ataque dirigido contra la institución arte, que señalaba a Burger como medular en los movimientos de vanguardia. Así que, básicamente, no solo se ataca a la institución arte, porque es un movimiento muy politizado, sino a diversas instituciones culturales y políticas del Perú. Es más, en el inicio del libro de Pimentel se empieza a señalar, hay un poema que se llama Contra los muertos que no comprenden que el juicio final ha llegado, y se empieza a señalar. Digamos, una proclama esquemática que empieza contra el Premio Nacional, contra el Premio Poeta Joven del Perú, contra los Juegos Florales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y un largo etcétera. Es un poco ese carácter antiacadémico y rebelde que funda el movimiento. Todo ello se une a una necesidad de crear. Una vez se ha criticado todo lo anterior, se ha criticado el presente y se han destruido formas poéticas anteriores en la praxis poética, se busca crear y aportar otras ideas, ¿no? No solo tiene que tener también una vertiente positiva. Y en ese sentido, la subjetividad, el sujeto sometido a la historia, el sujeto sumido a la historia, busca crear una subjetividad emergente. Busca al final crear el hombre vivo, un poco en la estela de lo que decía Mariátegui tiempo atrás. De hecho, en el prólogo al libro de Pimentel se dice: este libro no está escrito para agradar, sino para desagradar y convertirse en grano, en semilla, en pan, agua, tuerca para ese gran motor que es y será la formación del hombre nuevo, la formación del creador, pleno, poderoso, indesmayable e indestructible en la lucha. Es decir, el hombre vivo. Cierro cita. Todo ello será como la base constructiva de una poética que busca
alejar al poeta de los moldes anteriores y disolverlo con el otro, disolverlo con la colectividad. Y todo eso comienza con una toma de conciencia. He citado unos versos de Pimentel que me parecieron significativos y que dicen: hay dos clases de hombre, el que forma parte del porqué sin saberlo y el que propicia el porqué y sabe la importancia que tiene. No es mero títere de la vida y del destino. Esto es fundamental, el concepto de títere. El que propicia el porqué es el porqué del destino y el forjador de destinos. No muere porque lo matan, él mismo busca su muerte, muere porque decide. Este compromiso, esta distinción entre personas, entre aquellas que no se rebelan contra lo que se les impone, o aquellos que buscan pues crear su propia moral, pues casi es un poco reminiscencias de Nietzsche, pero es un poco una idea fundamental, porque se busca apartarse de lo vigente y crear un nuevo código que permita una vida más libre, entre comillas. Entonces, es la idea un poco esa de forjar el propio destino. También, aparte de lo que he mencionado, cabe señalar que se busca una nueva voz poética. Esa nueva voz poética se explica también con la idea medular, una idea medular del movimiento, y es que en Palabras Urgentes se señala que se propone una poesía viviente y se quiere captar todo lo vital, o sea, una poética que, como he dicho al principio, hunde sus raíces en lo histórico. Entonces, todo ello se ve muy claro en lo que he señalado en cursiva, lo que he subrayado, de que todo lo que late y se agita tiene derecho al rastro. Se busca una poética de raíces pues, vitales. Esto es fundamental porque el poeta debe vencer sus propios inconvenientes personales, porque en palabras de Pimentel, en un libro posterior, se señala que se te necesita y te necesitan otros que como tú ascendieron hacia la luz en plena noche. Es decir, hay que vencer los inconvenientes personales para fundirse con el otro y motivar una nueva situación de la sociedad. Entonces el yo lírico se derrama por el exterior y se prolonga en el otro. No se puede entender ya el poeta de manera aislada, sino que hay que estudiarlo dentro de su colectividad, porque el poeta es al final un torrente de amor derramándose sobre todas las cosas. Son ideas básicas en el movimiento. Todo esto dicho que suena muy bonito, realmente yo creo que me di mucha cuenta de la coherencia que fundaba estas propuestas, básicamente leyendo estos versos que voy a poner aquí, que proponen un nuevo rol social de la poesía casi como un medio de comunicación popular. Yo nunca había visto esto, y hay un estudio bastante interesante de García Liendo que señala las similaridades entre el libro Un par de vueltas por la realidad de Ramírez Ruiz y los periódicos populares. De hecho, pues como veis, he puesto varios versos en los que, en primer lugar, se denuncia, pero no se denuncia de manera abstracta, no, se ataca con nombres y apellidos. Se ataca a un tal Carlos Gómez, al que se tacha de criminal, porque, oh qué sorpresa, esta cosa no suena a todos, alquila ratoneras de 1 por 2 metros a 60 libras peruanas. Y remarca ahí lo de para que llevan seres humanos. Entonces, es ese rechazo a personas con nombres y apellidos, esa poesía como un medio de comunicación popular de, oye, hay alguien que está haciendo esto, que lo repudien los poetas, dice, hasta el siglo XXV, y que siga siendo repudiado por los poetas del siglo XXV. Es una poesía altamente prosaica en ese sentido, y aparte son hechos que, bueno, ya contextualizaré un poco después cuando termine de leer el Favor, que también es otra cosa que me ha chocado. Directamente en un poema, Ramírez Ruiz señala: visiten a Elena Portocarrero, costurera, cualquier día, tarde o mañana en el Hospital de los Obreros, cama 42, pabellón B, quiere conversar y está sola. Y esto es como una especie de anuncio que se mete dentro del poema. Es como una petición a la gente de, oye, esta señora está sola, por favor vayan a visitarla. O sea, es verdaderamente una poética que no solo pretende fundarse con lo colectivo, mezclando la intimidad con la colectividad, sino que propone hechos concretos y reales. Esto es curioso porque realmente veis que hay diferencias de páginas entre el 311 y el 298, pero básicamente porque se insertan en un poema más largo y aparecen casi como si fuera un anuncio, entre comillas. De ahí la forma similar al periódico. Y concluiré señalando, hablando un poco de la principal aportación del movimiento Era Cero,
que es el poema integral. El poema integral busca, pues, un poco en la estela de lo que he mencionado, captar todo lo vivo. Aspira a una totalización donde se amalgame el todo individual con el universal. Es decir, pues, un poco mezclando colectividad e individualidad, un poco al hilo de lo que vengo señalando todo el rato. Esto se consigue con varios medios que he visto, que son la ruptura del límite y la barrera entre las artes, un poco hilando con la ponencia anterior de mi amiga Emma, y, y esa ruptura del límite y barrera entre artes se ve, por ejemplo, en las alusiones a la música, que es algo que nadie ha estudiado y sería un buen campo para estudiar, que, por ejemplo, Pimentel en su material para ser tomado en cuenta hace alusiones a grupos concretos de música. Por ejemplo, dedica a Led Zeppelin por su creación bastante amor, es la que conocemos todos de Led Zeppelin. Se hace alusiones incluso a discos de jazz y de Bach. O sea, son alusiones musicales de géneros que no tienen nada que ver. Y también se rompe la barrera entre poesía y pintura, haciendo como éxfrasis un poco de manera bastante personal en títulos como Escenas de un cuadro de Poussin, L'inspiration du poète. Son títulos para hacernos un poco idea, ¿no? Y realmente también hay el tercer elemento, es que la realidad, se construye muchas veces la poesía como con fragmentos de la realidad, con ráfagas de imágenes. No sé si qué tal, bueno. Vas muy bien. Vale, pues la imagen funciona por tanto como fragmento. Por ejemplo, hay un poema de Pimentel que he señalado que dice: amores disueltos en un pulido estanque, agosto. Amores cercanos que han vivido una noche, amores de profesores, de ilusiones, de promesas y un barco sin agua que nunca parte. Brillo convexo que aprieta mis manos a otras manos, que me delimita, que me asedia. Mi cuarto lleno de agua por donde no pasas. Es decir, aquí una ráfaga de imágenes que realmente casi va señalando hechos concretos y el poema parece que queda abierto. El poema no llega a delimitar un espacio claro, una referencia del todo tangible, sino referencias aisladas que se mezclan en el campo mismo del poema y que funcionan un poco al estilo fragmentario. Y luego otro hecho fundamental es una narratividad del poema integral, que entre los que pues, se señalan que busca dar un retrato abarcador y no reduccionista a las dificultades del pueblo. Esa búsqueda se realiza hablando de personajes, no sé hasta qué punto son históricos o no, pero en muchos casos como por ejemplo el Julio Polar del que habla Ramírez Ruiz, porque son personajes a los que se dan nombres y apellidos y que realizan actividades que podrían hacer la gente de los 70 en Lima, que son la gente un poco comparten ideas, las dificultades del pueblo, ¿no? Y se busca pues hacer ese retrato abarcado y no reduccionista, señalando simplemente pues retratando la vida, ¿no? En cierta manera. Por ejemplo, hay una sección dentro de un par de vueltas por la realidad que habla de diversas personas y se dice: voy a llamarte al 233.000 y si no estás te buscaré y te voy a encontrar para que nadie diga que es imposible la amistad en este mundo. Irma Gutiérrez. Meten nombres, señalan realidades concretas, se habla de pues mayores en situación de soledad, jóvenes desamparados o esposas engañadas por falsas promesas, esposas a las que les prometían cosas como buscar una nueva casa, poner a las chicas en un buen colegio extranjero, reventar el universo para traer plata a casa, un montonazo de esa frustración cotidiana, esas circunstancias de la gente de a pie, se toman forma y tienen espacio en los poemas, sí, mediante la creación de personajes que ya digo, no sé hasta qué punto tienen su realidad histórica, o sea, son concordes de su realidad histórica, pero no sé hasta qué punto existieron de verdad. En todo caso, son ideas interesantes y, por ejemplo, se ve en una señora de 70 años, en este poema que he citado abajo, que habla de una señora de 70 años que se ha pasado la vida trabajando y se encuentra sola ya, jubilada frente al mar y sin más compañía que la pobreza y la vejez en esta playa contigo. Es una poética que busca pues, unirse con la gente del pueblo y la gente que pasa dificultades en un Perú que, aunque parece que comienza a despegar, no lo termina haciendo del todo. Y concluyo ya señalando que ahora cero al final con todos estos elementos, con los elementos que crean, los elementos que destruyen, hace una poética con una sencillez y energía desbordante, según Bolaño,
que también tiene sus contradicciones, que no he señalado porque, por tiempo verdaderamente, pero por ejemplo en lo colectivo hay a veces contradicciones. Ayer hablaba con Diego que Pimentel, por ejemplo, no sé hasta qué punto es compatible esa función con el otro, con algunas muestras de golatría que da Pimentel en algunas ocasiones, que llega a proclamar en algunos versos, de cosas como: estos versos tienen mucho valor porque porque tienen valor y autenticidad, porque están emergidos en mi vida, pero es que además son míos, o cosas por el estilo que dices. No sé hasta qué punto es posible esa exaltación del yo poético con la fusión con la colectividad, pero son pequeñas contradicciones que cabe tener en cuenta si se hace un estudio más prolongado, pero que no he entrado en consideración aquí. A mí lo que me interesa es que Hora Cero nace de una generación cuyo equiparamiento o rasgo común, en definitiva, según Ibarra y de los Dolores, podría haber sido el amor y la solidaridad de clase, cuando no las ganas de mostrar la herida y poner el dedo en la llaga. Fin de cita. Persigue la disolución del yo en el otro, partiendo de una destrucción y una crítica para lograr una vitalidad y para poder, pues, forjar su propio destino. Y todo ello partiendo de una conciencia muy clara de que el lenguaje hasta ahora no ha sido suficiente, de que las acciones que hemos emprendido no han sido suficientes y que por ello hay que tener en cuenta que una sola palabra, pero nunca fue suficiente lo que tuvimos a la mano. Y junto a mí, detrás, el lenguaje ardía como una flor sobre la arena, nuestra sensibilidad extraviada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues un año más nos enseñas muchísimo. Yo aprendo mucho con tus propuestas, porque además nos llevas a otro lugar. Tengo que decir que el Diego que has citado es Diego Palma, que está Sí. al fondo de la sala, editor y poeta. O sea que conviene citarlo con todo su nombre y apellidos. Abrimos turno de preguntas para Luis, por favor. Vale, pues Alfredo. Sí, yo agradecerte, Luis, la intervención. Me ha gustado muchísimo y lo más importante, he aprendido mucho también, ¿no? Con tu intervención como con la anterior de Emma, ¿no? También son ejemplos claros, ¿no? De que ni todo el monte es orégano, ni todo el pescado está servido y hay todavía posibilidades, ¿no? de exploración y de búsqueda, ¿no? de propuestas literarias o culturales, en otro sentido, sabemos muy bien cómo llamarlas, ¿no? Permanencia, pero en el caso de Luis, pues propuestas poéticas interesantes, ¿no? Desde luego yo he aprendido mucho también. Me ha recordado ahí en parte, ¿no? Un poco algunas de las ideas, ¿no? Las que parece que se basan, ¿no? Nuestro movimiento, la cero y tal, ¿no? Bueno, cuestiones que también se dieron aquí en España, como sabes, también un poquito antes, ¿no? Sí. ¿No? Cuando los años posteriores a la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Aquellos debates, ¿no? Aquellas polémicas, a veces un tanto impostadas y artificiales, ¿no? Entre si la poesía tenía que ver más con el conocimiento, con la comunicación, etcétera, ¿no? Ha aparecido por ahí, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí, evidentemente, ¿no? Ahí parece que hay una propuesta también, ¿no? De anclar la poesía a la vida, ¿no? De que la poesía no se pierda, ¿no? En paraísos artificiales extraños, ¿no? Sino que la poesía tiene que cumplir, ¿no? una función, ¿no? Por utilizar una palabra que le usaba mucho a un poeta, ¿no? Del que se ha hablado, ¿no? En este coloquio, Ancho Digna, ¿no? La poesía de alguna manera tiene que ser útil también, ¿no? Para alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Pero sin abandonar el lirismo, ¿no? Porque, bueno, estos fragmentos por los que has pasado tan deprisa, hay el poema de la vieja, de la señora de 70 años frente a la bar, es demoledor, pero al mismo tiempo a mí me ha parecido, ¿no? De una plasticidad intensísima, ¿no? Y nada prosaico, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Alfredo. Pues sí, verdaderamente es algo que se da por eso sería interesante un estudio comparado. Bueno, he agradecido primero con esto de la poesía que se une con la vida, pues yo no lo sabía hasta que me lo dijo ayer Diego, pero verdaderamente se nota mucho las circunstancias en las que nacen los poetas, ¿no? Y por ejemplo, eso se nota, me dio impresión al leerlo, pero por ejemplo en Pimentel es el que aporta
aporta muchas ideas teóricas, pero luego en la plasmación poética yo creo que se estampa un poco en lo prosaico, pero verdaderamente es una poética que sí que en algunos casos me parece más impostada. La de Verástegui lo he citado varias veces porque compagina muy bien ese lirismo y digamos, ese compromiso. Y Ramírez Ruiz también fue un artista muy comprometido. Pimentel venía de una realidad más pudiente que Ramírez Ruiz o Verástegui, como me dijo ayer Diego, que yo no tenía ni idea, y estas cosas no las puedo saber. Y más que nada porque desde aquí nos llegan coletazos, ¿no? Un poco desde ahí de Perú, y hay algunos estudios, pero las condiciones sociales en las que nacen los poetas no te llegan a decir, oye, pues resulta que Pimentel no era de una posición económica más holgada que Ramírez Ruiz, y eso se nota en la diferencia entre pues cómo llevan a cabo sus propuestas, que a veces suenan un poco artificiosas al hilo de lo que has dicho, y realmente es algo muy difícil fusionar lo lírico y lo comprometido. Hay veces que casi parece que hay que elegir, pero, pero bueno, son hechos que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar. Y también agradezco a David dicho que no podía venir, pero porque realmente me introdujo a David, que un día en el Teatro Inolvidable me dijo, estaba dudando había varios libros para comprar, estaba dudando qué libro para comprar, y me dijo, cógete Hora Cero, no sé qué, que será interesante, y aquí estoy. O sea que Bueno, bueno. Aprovecho para decir que además hoy al término del congreso iremos al Teatro Inevitable, o sea que lugar de punto de encuentro para mantener conversaciones canallescas también en torno a la poesía. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Y ahora, sí, aplauso. Y seguimos sin solución de continuidad con Olga Sanz y el verbo se hizo carne, cuerpo, corpus y reescritura del mito bíblico en Mujer sin Edén de Carmen Conde. Dale.